Presidentes, continuamos con usted. Nos acompaña Francisco Huerta, presidente del Instituto de Economía y Empresa, porque queremos conversar con él respecto a cómo cerramos este año 2022. Ya estamos en cuenta regresiva, pero cómo vamos a empezar el 2023 y qué proyecciones habría, si es que de proyecciones podemos hablar, aunque en el país no se puede proyectar nada, señor Francisco, ¿verdad? O sea, es imposible proyectar nada. Y cuando digo proyectar, hablo del gran empresario, que quiere decir, oye, pongo este negocio, hago esta inversión, hasta el que quiere poner su bodeguita o su emprendimiento. Así es. Bueno, la economía estimamos que termine este año en 2,7%. También hemos hecho un estimado que si las cosas se hacían bien de un inicio, hubiésemos crecido al menos 4,5%. Esa salida de 17.000 millones de dólares nunca vista en la historia, el año 2021 golpea. Por problemas de nerviosismo, ¿no? Claro, o sea, es el dinero que se sacó del país. Se sacó, sí. Es menos inversión. Claro. Ahora, ¿por qué crecemos 2,7? Y digo, debimos crecer 4,5. Estamos plenamente en crecimiento. Debimos crecer 4,5. Exacto. Que era la proyección. Ahora estamos en 2,7, cerrando el año. Pero el MEF había dicho que podríamos cerrar en 3,5. Pero sí, ni siquiera la expectativa o las proyecciones del MEF se vienen cumpliendo. Claro, primero el MEF dijo exacto 3,5, luego dijo Burneo entre 2,7 y 3. Ahora está diciendo, lo último Alex Contreras, el ministro, está diciendo entre 2,7 y 2,8. O sea, ellos mismos están revisando la baja, que era completamente previsible. El BCR hablaba de 3,3, luego dijo 3. Ahora ya aceptó que sea 2,9 y yo creo que después en unas semanas iba a decir que es 2,8, ¿no? O sea, nosotros creemos que es 2,7. ¿Por qué es tanta diferencia? ¿Por qué es importante la diferencia? Para que la economía pueda absorber de la mejor manera toda la fuerza laboral, población económicamente activa que ingresa a la economía, tiene que crecer mínimo 4%. Un poquito más, pero 4% en redondos. Si solamente crece 3, significa que la cuarta parte, o sea, un punto porcentual de 4, 3, no 4 sino 3, quiere decir que ese punto porcentual significa que una cuarta parte de la fuerza laboral que ingresa no va a encontrar condiciones de trabajo. Y como no va a encontrar, va a presionar a la oferta de trabajo y eso va a hacer que el salario nominal se caiga. Se cae, hay mucha oferta, el mercado no, la economía no crece lo suficiente para absorber en las mejores condiciones, cae el salario nominal, aumenta el subempleo, aumenta la informalidad y cae con menor productividad, porque el sector moderno no puede absorber. O sea, es fuerte hablar de un punto y medio de la economía, no es tan sencillo porque afecta, y afecta en general, ¿no? Justamente eso, digamos, muchas personas dicen, ¿no? Un punto, o sea, ¿qué es un punto? O sea, de 3 a 4, o sea, ¿qué es un punto porcentual? ¿Qué es 1%? ¿No? Entonces, tanto critican, no, ese 1% de diferencia, no hemos bajado 1, debemos haber crecido 4,5, ahora estamos en 2,7, imagínense esa gran diferencia que existe. Eso es simplemente desempleo. Así es, subempleo, desempleo, menores salarios. Y eso afecta no solamente a los que no logran ingresar bien, sino afecta a todos. El salario se cae de todos. No es que el sistema es como decir, oye, yo te puedo pagar 10, pero hay otro que puede estar dispuesto a cobrar 8. Entonces uno acepta 8. O sea, fíjate, a pesar de que poder lograr el nivel salarial afecta a todo el sistema. Por eso es muy importante crecer mínimamente en el país 4% y decir el crecimiento económico debe ser como el santo grial en la economía, es decir, crecer, y para crecer tiene que haber inversión, tiene que haber estabilidad, y eso es lo que no ha habido y nos ha pasado la factura, ¿no? Antes de ingresar a la protesta, que creo fue ya la cerecita del pastel, a todo el caos que hemos vivido en el Perú, todo este 2022 ha habido factores que han influido. Una de ellas fue la inestabilidad política, una incertidumbre total, cambio de gabinetes, cambio de ministros, o sea, era terrible. Esa inestabilidad ha influido obviamente negativamente en la economía. Además de esto, ¿qué otros factores también han ido comenzando a generar toda esta distorsión?
En los últimos 15 días del año 21, los conflictos en las comunidades significó 0,3 de punto porcentual por la caída de las bambas, por su importancia en el mundo. O sea, los últimos 15 días fue complicado. En lugar de crecer 13,5, crecimos 13,2 el año 2021. Este año, por conflictos mineros, vamos a crecer casi un punto menos. En general, el efecto de la minería por conflictos se sobredimensiona, se generan expectativas, no hay claridad, entonces hay grupos que aprovechan y hacen parálisis, ¿no es cierto? Entonces eso ha generado que la minería, este año la minería no va a crecer. Hasta octubre la minería está cayendo la producción 2,3%, comparado enero-octubre con enero-octubre del año pasado, 2,3%, pero en promedio o no va a crecer o va a decrecer ligeramente. Y era lo que generaba recursos al tesoro, ¿eh? Exacto, y en una coyuntura de precios altos, o sea, más de $4 la onza, la libra de cobre, 1.800, 1.900 dólares la onza Troy de oro, o sea buenos precios. Cuando pudimos haber hecho caja, o sea, imagínense, señores, o sea, con estos precios altos de los minerales en el mundo, ¿no? Y nosotros que somos un país minero que pudimos haber aprovechado y hacer caja y generar ingresos a nuestro país para poder distribuirlo luego, acá en el Perú estábamos haciendo protestas, estábamos cerrando las minas, estábamos bloqueando los accesos a los yacimientos mineros. O sea, sí, realmente es algo irracional, eso, ¿no? Una insanía terrible, porque siempre cuando hay estos precios altos, y como tú decías, los empresarios hacen caja para explorar, ampliar, y eso se ha notado en otras inversiones muy fuertes, en otros países más estables, y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque en el negocio minero, ya que hablamos de minería, para encontrar realmente mineral, en promedio se hacen 100 exploraciones, o sea, de cada 100 exploraciones, una recién encuentras. Por eso el minería es un modelo riesgoso, tienes que tener fondos. No es como que yo le paso al Estado que maneje, que es una gran sandez, y han visto con Petroperú, le han tenido que dar más de $1.000 millones para salvar sus problemas financieros, su ineficiencia, su corrupción. ¿Y de dónde ha salido? De los bolsillos de todos los peruanos para salvar una empresa estatal, que no hay evidencia que una empresa estatal funcione bien. Y eso quieren hacer con otros sectores de la economía, o sea, es una insanía terrible. Económicamente es indescriptible tantos errores, ¿no? El daño que se le ha hecho al país. Sin embargo, cerramos el 2022 como para complicarnos más el escenario con estas protestas sociales violentas, extremadamente violentas, ¿no? Y acá siempre le hemos dicho, no estamos contra las protestas, salgamos a protestar, salgamos a reclamar nuestros derechos. Yo he participado en marchas, pero lo que hemos visto, o sea, no lo puede aceptar ningún peruano de bien, ninguno. O sea, ¿quién puede apoyar? ¿Quién puede apoyar la quema de instituciones públicas, la quema de locales de empresas privadas, parar los aeropuertos, destruir sedes del Poder Judicial, del Ministerio Público? O sea, ¿quién puede tolerar eso? En ningún país del mundo. ¿Qué tantos daños ha hecho económicamente estas últimas protestas que han habido? Sí, las condiciones cuando la economía no... Veníamos ya un poco convalecientes de la pandemia, vino la crisis de Ucrania y se dio una coyuntura favorable de los precios internacionales. O sea, todo estaba para bien, se habían alineado todos los astros, como se dice, pero lastimosamente nos tocó un gobierno regresivo social y políticamente y afectaba mucho más a ese pueblo que decía, ¿no? que quería apoyar. Eso, frente a como fue generando, la economía no crecía lo suficiente, generó que aumente la informalidad, los salarios caigan, y eso generó, el subempleo aumentó, eso generó, y con la inflación alta, el salario comenzó a caer. O sea, era mucho más necesario que la inversión suba, ¿no es cierto? La pública, la privada, la asociada, y se hizo todo lo contrario, y devino en estas protestas
conversaba con los agroindustriales acá, me decían que habían perdido casi una semana, 60.000 personas dejaron de percibir 1,5 millones de soles diarios en remuneraciones. Y eso es costoso. ¿Por qué? No solamente a ellos, sino le afecta a los transportistas que transportan las personas, le afectan a todos los pequeñitos que le dan alimentación a esas 60.000 personas. O sea, era un pierde-pierde, ¿no? Llegó una temporada de una campaña, o sea, una campaña. Los empresarios, el pequeño, el grande, estaban esperando justamente la fiesta de fin de año. O sea, le destruyeron el verano, le destruyeron el tema de Semana Santa, le destruyeron fiestas patrias. Los empresarios estaban esperando y decían, no, ya llega fin de año, Navidad, Año Nuevo, acá me recupero, decían. Sí. Algunos esperaban, por ejemplo, en Gamarra, pensaban a llegar a 50, a 60% de las ventas de prepandemia. Ahora con estas medidas han llegado a 40%. Y eso afecta, ¿por qué? Porque los chiquitos, como tú bien dices, que iban a hacer comprar, no pudieron pasar. Y perdieron la oportunidad de comprar, de traer zapatos, de traer textiles, de traer cosas para hacer su negocio en Navidad, y fueron afectados. O sea, ha sido un daño tremendo a la industria, a la sociedad, al desempleo, lo que ha habido. Pues, siempre hay que protestar, pero hay formas, hay derechos. El derecho de uno termina cuando comienza el de otro. No pueden hacer cosas violentas, y también la sociedad también debe reaccionar rápidamente, tomar previsiones, ¿no? Y porque hay antecedentes, apenas hay una zonada pequeña, sacarlos, no esperar que crezca, ¿no? Exacto, eso es muy bueno, ¿no? Es el hecho de salir a protestar, pero ni bien veamos a algún desadaptado, a alguien ahí que quiere generar el caos, ¿no? Incendiando, lanzando la piedra, ¿no? Y inmediatamente todos a una, ¿no? Sí. Una fuente ovejuna, agarrarlo a él a palazos y sacarlo de la protesta y alejarlo, ¿no? O sea, eso no queremos para nuestro país. Aquí en el país podemos gritar, protestar, salir, exigir, pero de esta manera no. Así que de acá una muy buena sugerencia para que poder también evitar más caos, que finalmente nos afecta a todos. Pero 2023, se nos viene, cerramos el 2022, ya hemos analizado cómo nos ha ido. El crecimiento de este año ha venido siendo jalado por el consumo privado, que es más del 60-61% de la demanda agregada. ¿Y de dónde venía ese consumo? O sea, el consumo ha estado creciendo por encima del PBI. Por ejemplo, hoy día estuvo en 7, después pasó a 5, ahora ya está en 4. Y el PBI está a menos de 3% creciendo, 2,8 hasta octubre. Entonces, ese consumo privado ha venido siendo alimentado, uno, porque había cierto ahorro de grupos de personas que no habían gastado en pandemia. Segundo, que ha sido alimentado por el retiro de las AFPs, el retiro de las CTS, ha habido ayuda del Estado, había plata para bonos que repartir. Esa demanda ha sido alimentada. Sin embargo, esa demanda ya viene cayendo, 7, 5, 4. Ya no va a haber esa demanda privada que va a jalar al PBI el otro año, porque se estima que la demanda, como ya esos motores ya bajaron su presión, va a crecer a 3, menos de 3. Entonces ya no va a haber nada que impulse por el lado del consumo a la producción, y lo que queda es desarrollar la inversión, promocionar la inversión asociada, promocionar la inversión pública y fundamentalmente la inversión privada, desatar los grandes proyectos, porque va a ser el único motor, la inversión componente de la demanda agregada, que va a hacer que la oferta reaccione. Pero se estima que para el otro año no va a ser mayor de 2,5, ¿no? 2,5, 2,3, 2,5, o sea, menos del 2,7 de este año, y lo cual y por otro lado también el contexto externo, ya las minerales ya no van a ser los precios que estaban. Claro. Entonces hay una serie de factores internos, factores externos que apuntan a que la economía se va a desacelerar. Incluso Chile, el último informe del Banco Mundial reciente ha salido hace 2 días, dice que Chile va a crecer 1,8 este año y 0,5 el otro año. Wow. Y ellos nos compran productos agroindustriales. Y se espera que el Estados Unidos también crezca 1%, 1,5%, China 4%, que crecía 8, 10, 12. Entonces el contexto externo no es favorable, o es menos favorable que el 2021-22, y debemos tener
con factores compensatorios internos y debe hacer un programa de gobierno que deben considerarlo en el MEF, tomar el liderazgo, evitar populismos que golpeen la caja fiscal y hacer claridad en la cancha, y no solo ejecutivo, sino también que el Parlamento haga compagine, ¿no? Que hagan un concierto para que las cosas caminen bien, porque las cosas van mal y ya agarra a una sociedad cansada en salarios, en desempleo. Lo agarra débil ahora sí, ¿no? Tenemos que ser más previsibles. Sin embargo, nos explica que tenemos un escenario externo complicado, como lo hemos escuchado. Tenemos un escenario interno cuyos motores de la economía que han jalado a la economía, ¿no? Pese a la crisis política y toda la inestabilidad, han jalado a la economía. Ya no tenemos esos factores que ayudaban. O sea, tenemos tanto un escenario externo e interno complicado, pero se nos viene tal vez allí la desgracia, yo lo digo así, la desgracia de tener en ciernes tal vez más protestas violentas, porque así lo han advertido, así, para no decirlo, no lo han advertido, así nos han amenazado ciertos sectores, que a partir del 4 de enero empiezan nuevamente las revueltas en varias regiones y empieza nuevamente el caos. Si este escenario se viene del caos, ¿es ya empujarnos al precipicio? Sí, puede llevarnos políticamente a que haya un gobierno autoritario, cívico-militar, que nos lleve a ver, porque cuando las cosas se desbordan, la democracia no es capaz, el Parlamento, por ejemplo, no hace las reformas, ¿no es cierto? Hace las reformas, no demora, buscan autoelegirse, etcétera, etcétera. No hay liderazgo por parte del Ejecutivo, hay una sensación de caos, pero ya en realidad la sociedad sí tiene elementos para protestar porque se van acumulando, pues la pobreza, este año la pobreza no va a bajar, sí va a aumentar la informalidad, 1 a 2 puntos, el desempleo va a aumentar, entonces los salarios están cayendo, con la inflación caen más los salarios en términos reales, entonces se están dando las condiciones para protestas, que pueden ser distorsionadas, adulteradas por los violentistas, ¿no? De manera que distorsionan ese pedido necesario, y se hace, sí, sentarse a conversar, en unas mesas de diálogo, pero centradas en lo que funciona y en lo que no funciona, y alejarse de esas posiciones ideologizadas que ponen como condición previa asamblea constituyente, nueva constitución, que eso ya no es negociar, ese es imponer cosas que no hay evidencia de que van a funcionar. Entonces hagamos cosas que funcionen, cosas que no funcionen, alejémonos de las posiciones ideologizadas, y el Perú lo necesita este año. Como bien decía Carlos Inicio, se requiere liderazgos que orienten nada. No se ve el suficiente liderazgo en el gobierno, en el Ejecutivo, pero deben aparecer acuerdos que sean sostenibles, porque la cosa no se viene bien para el año 2023, ¿no? Señor Francisco Huertas, en todo caso, pues, esperemos, confiemos, con fe, como dicen los jóvenes, que, bueno, todo ya llegue a una normalidad. Ya tenemos alguna primera votación para unas elecciones en 2024. Esto tiene que ser ratificado por el Congreso y esperemos tener un 2023 con una mínima estabilidad al menos, ¿no? Sí. Una mínima estabilidad. No hay otra cosa. Nos hemos sostenido, el Perú se ha sostenido como ha podido, pero ya no puede más. Así es. O sea, ya no hay nada que pueda salvar la economía, ¿no? Si no ponemos de nuestra parte. Sí, así es, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muy bien, gracias. Señor Francisco Huerta, presidente del Instituto de Economía y Empresa.